La sala de juntas en el piso 30 y 2 de Arcadia Sistemas estaba envuelta en cristal por los 4 costados, con vistas al brillo soleado de la Castellana. Dentro, el aire estaba impregnado con el olor de papel recién impreso, el rastro de espresso aún flotando sobre la mesa y el repiqueteo de teclas como una llovizna cayendo sobre metal. Las imágenes del proyector barrían las paredes, convirtiendo cada rostro en bloques de luz y sombra, como si toda la sala estuviera prisionera de los números. Yo, Lucía Valdés, directora de lenguajes transaccionales, me inclinaba hacia adelante, con la vista fija en el anexo bilingüe. Cada frase que leía en mandarín estaba elegida con cuidado, como un músico que coloca cada nota en un concierto, pausada, precisa, con la resonancia justa para que la delegación china de Hengua Industrial se sintiera respetada. Acababa de terminar una explicación compleja sobre una cláusula de beneficios acumulativos, una sola oración con 3 niveles de significado sobre responsabilidad y propiedad, cuando, de repente, una carpeta cayó con un golpe seco frente a mí. El sonido no fue fuerte, pero resonó como el mazo que cierra una sesión judicial. Alcé la vista y mis ojos chocaron con las letras en negrita de la portada. Aviso de terminación. Por un instante, el mundo entero se detuvo. Sentí que mi corazón saltaba un latido y luego caía en el vacío. Mi cabeza zumbó como si acabara de salir de la cabina de un avión que había perdido presión sin aviso. Los caracteres en mandarín en la pantalla de repente se volvieron extraños, borrosos, como si alguien hubiera arrojado agua sobre ellos. Al otro lado de la mesa, los delegados de Hengua se congelaron a mitad de movimiento. Sus plumas estilográficas quedaron suspendidas en el aire, una gota de tinta temblando en cada punta. Habían volado medio mundo hasta Madrid, con la expectativa de que su lengua materna sería escuchada y respetada en esta sala. Y ahora, la única persona que podía evitar que el ritmo cayera en el caos, yo acababa de ser descartada con una hoja de papel doblada por la mitad. El hombre que entregó la carpeta fue el CFO, Martín Guerra. Estaba sentado erguido, la espalda pegada al cuero de la silla, las yemas de los dedos marcando un ritmo perezoso sobre la mesa. Sus ojos no me rozaron ni un instante, como si yo fuera un activo cuyo valor ya se había depreciado. Para él, yo no era una persona, ni una mente, ni mucho menos memoria o experiencia. Era una celda de coste en un informe trimestral. Y hoy, en su liturgia al beneficio, yo era la cabra expiatoria. Nadie en la sala pronunció una palabra. El silencio era tan espeso que podía escuchar el siseo constante del aire acondicionado. Uno de los delegados de Hengua, el señor Li, inclinó la cabeza hacia mí, frunciendo el ceño. Preguntó en voz baja en mandarín lo bastante tenue para no cruzar al lado de Arcadia, pero lo suficientemente claro para mí. ¿Qué ha pasado? No respondí. Miré la carpeta, luego lo miré a él, y bajé la pluma. La línea de tinta cruzó el papel sin temblar, sin romperse. Firmé mi nombre como lo había hecho miles de veces en traducciones anteriores, solo que esta vez no había ningún futuro esperando tras el trazo. Cerré el expediente y lo deslicé de vuelta hacia Martín. Alcé la mirada y en español dije con voz baja y uniforme: buena suerte. 2 palabras cortas, pero que atravesaron como una aguja la armadura de arrogancia. Vi el parpadeo en los ojos de Martín, el gesto fugaz de quien de pronto percibe que su victoria puede no ser tan sólida como imaginaba. Recordé los días que habían pasado como cuentas ensartadas en un hilo frágil. El 12º cumpleaños de mi hija, yo seguía en el aeropuerto de Barajas, haciendo una videollamada para enviarle mis deseos mientras ella soplaba las velas sin mí. En mi aniversario, mi esposo me mandó la foto de un pastel ya frío, la vela reducida a ceniza y la silla a su lado vacía. El día de la cirugía de mi padre, tenía un billete hacia Shanghái, porque un contrato necesitaba cambiar una sola palabra de compromiso a declaración para evitar un litigio. Cada vez me repetía: me necesitan. Sin mí, la negociación no llegará al final. Y, sin embargo, en medio del acuerdo más grande, 3.100 millones de dólares me arrojaron de la mesa como a un peón sobrante.
La lealtad, al parecer, es una calle de sentido único. Martín nunca lo entenderá. A sus ojos, una aplicación de traducción automática más un joven analista bastan. Pero él olvida que el lenguaje tiene sabor. Una breve vacilación en una frase en mandarín puede significar desagrado. Un tono medio paso fuera puede convertir un saludo en una ofensa. Una sola palabra bien escogida puede abrir o cerrar un contrato entero. ¿Qué software escucha el leve temblor en la voz o capta el fugaz arqueo de una ceja? Solo alguien que vive dentro del idioma puede sentirlo. Bajo el sedimento del resentimiento, brilló una chispa. Claridad. Recordé aquellas largas tardes en el registro estatal, donde en silencio presenté solicitudes de copyright para cada anexo bilingüe, cada traducción financiera, cada documento en mandarín que produje. Sabía que llegaría un día como este. Todos llevaban mi nombre como autora, estampados con tinta roja como un escudo invisible. Nadie en Arcadia lo sabía. Para ellos, yo era solo una traductora senior, pero ante la ley, yo era la propietaria de todo el aparato lingüístico sobre el que descansaba este acuerdo. Ese día, al salir del registro, caminé por la calle con las aprobaciones guardadas en mi bolso, el corazón sereno. Pensé que era una red de seguridad que esperaba nunca usar. Pero aquella mañana, al ver la sonrisa delgada de Martín, comprendí, no era solo una red, era una espada. El ascensor me llevó al vestíbulo. En mis brazos, una pequeña caja de cartón, una taza de porcelana del mercado de San Miguel, una foto de la tímida sonrisa de mi hija, 3 cuadernos llenos de marcas de traducción. 12 años, empaquetados en una caja. Las puertas se abrieron al vestíbulo de mármol. Normalmente un bullicio de pasos, ahora solo vacío y frío. La gente levantó la vista al verme salir, luego bajó la mirada, como si temieran que mi mirada contagiara una enfermedad. La invisibilidad no es desaparecer. La invisibilidad es cuando todos en la sala saben que estás allí y eligen actuar como si no existieras. No me di la vuelta, pero esa frase hizo que la caja en mis manos pesara un poco menos. Afuera, el sol de Madrid golpeó de lleno mi rostro. Los faroles devolvían largas franjas de reflejo. Inspiré y solté el aire despacio. Mi corazón dejó de galopar. En ese instante, supe que había cruzado 3 umbrales: humillación, resentimiento y ahora claridad. Y esto era solo el comienzo. Después de salir del edificio de Arcadia, me senté en una pequeña cafetería en la esquina de Chamberí. La caja de cartón, junto a mi silla, parecía tan fuera de lugar como un pasajero abandonado en un andén. Pedí una tetera de té de jazmín y dejé que su fragancia ligera se elevara, despejando el polvo de la ciudad de mis pulmones. Afuera, la Castellana seguía siendo un torbellino de taxis amarillos, autobuses rojos y trajes que se movían a toda prisa. Nadie sabía que dentro de esos bloques de vidrio relucientes, un imperio comenzaba a tambalearse. Abrí mi portátil. En mi bandeja de entrada, un correo resaltaba en mayúsculas: Exclusive License Activated. Leí cada línea una y otra vez. Todas las traducciones al mandarín, cada anexo bilingüe del acuerdo de $3.100 millones ahora me pertenecían. Nadie podía utilizarlos sin mi permiso por escrito. Ni Martín, ni Arcadia, ni nadie. Me recosté y sorbí mi té. El amargor se extendió por mi lengua, luego se volvió dulce. Una calma extraña se instaló en mí. Durante años había vivido bajo tensión temerosa de una palabra equivocada, un ritmo perdido, un matiz caído. Pero hoy, yo ya no tenía nada que perder. Ellos sí. Mi teléfono vibró. Un nombre familiar iluminó la pantalla: Martín Guerra. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Lucía. Su voz era ronca, despojada de su arrogancia habitual. Necesitamos que vuelvas. La delegación de Gengua se niega a continuar. Podía imaginarlo. Los delegados de Gengua, sentados erguidos, la mirada fría, las manos cuidadosamente colocadas sobre los documentos. No dirían mucho. Su silencio sería la acusación más pesada.
Y Martín, el hombre que había firmado con confianza mi despido esa misma mañana, ahora se aferraba al teléfono como a un salvavidas. Respondí sin prisa. Revisa el registro. Una pausa. Papeles se agitaron. Voces susurraron. Luego un golpe ahogado sobre la mesa. Intentó recuperar el tono. Si vuelves, restauraré tu puesto. Todos los beneficios hagamos como si esta mañana nunca hubiera pasado. Sonreí débilmente, pero mi voz no cambió. Sin mi autorización, no hay acuerdo. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi corazón se mantuvo sorprendentemente sereno. Esto no era venganza. Era la verdad simple expuesta a la luz. Y una vez que la verdad brilla, nadie puede apagarla. Dentro de la sala de conferencias de Arcadia, mi silla había sido ocupada por una joven especialista. Tendría unos 25 años, rostro inexperto, dedos temblorosos sobre el teclado. En la pantalla de su portátil, una ventana de Google Translate abierta como un talismán. Leía en mandarín línea por línea, su entonación fracturada como una pieza musical cortada en notas sueltas. Los delegados de Genghua permanecieron inmóviles. Sus ojos se entrecerraron levemente. Sus labios se apretaron. Un pequeño error de traducción puede perdonarse. Una cadena constante de ellos se convierte en un insulto. Una cláusula sobre obligaciones de pago de intereses periódicos se tradujo como privilegios de inversión estacionales. Un saludo formal se convirtió en broma por un error tonal. La intérprete inexperta no sabía que un solo tono equivocado podía transformar una palabra inocua en una burla. Nadie en Arcadia lo entendió, pero yo lo imaginaba perfectamente. El equipo de Genghua comenzó a deliberar en voz baja entre ellos. Su mandarín fluía como un arroyo suave, pero frío. Ya no era una negociación. Era un veredicto pronunciado en silencio. Entonces, un abogado se giró y preguntó, claro y lo suficientemente alto para que todos lo escucharan: ¿Dónde está Lasra? ¿Valdés? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un lago. Las ondas se propagaron por la mesa. En el lado de Arcadia, los rostros se tensaron. La joven especialista se sonrojó, con los ojos húmedos, al borde del llanto. Pero ya era demasiado tarde. La confianza ya se había deslizado fuera de la mesa. A media tarde, el jefe de Genghua dejó su bolígrafo, empujó todo el montón de documentos hacia Arcadia y habló despacio, palabra por palabra. Esta discusión termina aquí, sin gritos, sin enojo. Solo una frase serena que extinguió el futuro del acuerdo. Las noticias se filtraron al mercado más rápido que cualquier informe oficial. Los canales financieros mostraron un cintillo. Acuerdo de 3.100 millones en riesgo. Disputa sobre propiedad de documentos en mandarín. Eso fue suficiente para desatar el caos. Las acciones de Arcadia se desplomaron. Los gráficos verdes de la mañana se convirtieron en una cascada roja. Los inversores no esperaron explicaciones. Vendieron porque el mercado odia, por encima de todo, la ambigüedad. En la cafetería, la televisión parpadeaba con los índices. Un cliente exclamó: «Dios mío, ¿cómo puede caer tan rápido?». Bebí otro sorbo. Lo que antes sabía amargo ahora me resultaba dulce. No estaba regodeándome. Simplemente observaba cómo la justicia se completaba sola. En el piso 32, la Junta convocó una reunión de emergencia. Las puertas de cristal estaban cerradas, pero las voces se filtraban al pasillo. Las preguntas sonaban como látigos. ¿Por qué fue despedida el mismo día de una negociación crítica? ¿Cómo responderá a los accionistas cuando la capitalización de mercado se evapora en miles de millones? ¿Quién aprobó reemplazar a una especialista en idiomas con software? Martín intentó mantener la compostura. Habló de eficiencia, de costes, de modernización. Pero los números en la pantalla lo traicionaron. La cotización sangraba en rojo, cada punto porcentual cayendo como sangre derramada. Por primera vez, los mismos números que adoraba se volvieron para condenarlo. En el pasillo, los empleados se agrupaban en pequeños corrillos. Susurraban: «El nombre de Lucía está en todos los anexos». La frase viajaba como un estribillo, de una sala a otra, convirtiéndose en un coro. Lucía es la clave. Mientras tanto,
Recibí un breve correo de un veterano miembro del consejo. Lucía, si quieres un nuevo puesto, llámame primero. Solo 8 palabras, lo bastante pesadas para aquietar mi respiración. No porque necesitara un nuevo asiento, sino porque al fin alguien dentro admitía. Yo no era el problema, yo era la solución. Hacia la tarde, una invitación discreta apareció en mi bandeja de entrada. Cena en Salamanca, de parte de un conglomerado rival. Acepté. El restaurante brillaba con un oro cálido, un contrapunto tranquilo al caos exterior. El representante se levantó para estrecharme la mano. La queremos a usted, dijo, en sus términos. Escuché, serena. Hablaron de asesoría, de colaboración, incluso de acciones, pero sobre todo dijeron: sabemos que usted no solo traduce palabras, usted traduce confianza. Guardé silencio, dejando que la frase resonara. Mi teléfono volvió a iluminarse. Un correo del vicepresidente de Genghua. Una sola línea en mandarín. Solo trabajaremos con Lasra. Valdés. Levanté la vista y encontré los ojos del representante. Sonrió. La verdad es muy simple. Asentí. No hacía falta decir más. Esa noche, Arcadia improvisó una rueda de prensa. Martín estaba en el podio, mandíbula apretada, sombras bajo los ojos. Intentó esconder el pánico tras frases vacías: volatilidad del mercado, negociaciones en curso, compromiso con la transparencia. Entonces, un periodista interrumpió directamente. ¿Por qué despidió a la única persona que habla mandarín en un acuerdo de 3.100 millones? Las cámaras hicieron zoom. Martín abrió la boca, luego la cerró. Ni un solo sonido salió. Ese momento fue capturado y retransmitido en todas partes. El CFO de Arcadia, mudo ante la verdad. A la mañana siguiente, todos los periódicos publicaron la misma imagen. Martín Guerra, incapaz de responder. Me senté en la pequeña cafetería y vi el clip en mi teléfono. No encendí el sonido, no hacía falta. La imagen lo decía todo. No sentí ni alegría ni amargura, solo alivio. La verdad finalmente había hablado por sí misma. A la mañana siguiente, Madrid seguía tan abarrotada como siempre. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Ya no corría hacia la torre de cristal de Arcadia. En lugar de eso, me sentaba en mi pequeño apartamento en Chamberí, con las ventanas abiertas de par en par para recibir la brisa. Sobre la mesa había páginas nuevas y nítidas, con el título en negrita en la parte superior: Valdés Language Architecture, Arquitectura del lenguaje. Lo había imaginado durante mucho tiempo, pero solo después de ser expulsada, lo vi con claridad. Esto no era solo un trabajo, era la misión de mi vida. Mi portátil emitió un sonido. Un correo electrónico de Genghua Industrial apareció en la pantalla. Solo una breve línea en mandarín, educada y firme. Damos por terminadas todas las negociaciones con Arcadia. Todos los contratos futuros serán únicamente a través de Lasra. Valdés. Me quedé quieta, luego sonreí. Imaginé la escena en la sede de Arcadia, Martín y sus colegas apresurándose a abrir el correo, llamando a traductores, llamando a especialistas, a cualquiera, pero ninguno de ellos alcanzaría a comprender el espíritu que latía en esas palabras. Habían tratado el lenguaje como una nota al pie. Ahora era el lenguaje mismo quien cerraba la puerta en sus caras. La justicia rara vez es tan clara. Aquella tarde, recibí la llamada de un conglomerado rival. Habíamos estado una vez en lados opuestos de la mesa, disputándonos comas y cláusulas. Ahora me invitaban a Salamanca para una conversación privada. La cena tuvo lugar en una sala pequeña, iluminada por una luz cálida, sin tensión, sin ruido. El representante sonrió. Lucía, no buscamos una traductora, buscamos una arquitecta del lenguaje. La queremos a usted, en sus propios términos. Escuché. Hablaron de colaboración a largo plazo, de participación, de la oportunidad de expandirse en América Latina. Pero lo que más importaba era esto. Vemos su verdadero valor, lo que Arcadia perdió. No eran halagos, era reconocimiento. Asentí. No decidí en el acto,
pero lo supe en mi interior. El tablero había girado. Mientras tanto, la tormenta en Arcadia no había cesado. Los titulares ardían. El CFO se queda sin palabras al ser preguntado por el acuerdo de 1.000 millones de dólares. Las imágenes de Martín en el podio abriendo y cerrando la boca, con la mirada confusa, se difundieron en las emisiones matinales. Ya no había manera de negarlo. Fue marcado como el incendiario de puentes, la razón de que miles de millones se evaporaran del mercado. La Junta se reunió sin parar. Estallaron peleas. Algunos miembros temían demandas de accionistas, otros susurraban sobre investigaciones legales. Al final se anunció la decisión. Martín Guerra fue obligado a dimitir. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: el lenguaje no son solo palabras. El lenguaje es el puente. Quien desprecia el puente caerá en la corriente. Esbocé un modelo para un instituto de lenguajes transaccionales. Un lugar para formar a quienes saben escuchar el silencio, leer las miradas y la respiración, y entender que una palabra mal dicha puede cambiar el valor de un contrato entero. Quería crear una nueva generación para la que la inteligencia artificial fuera una herramienta, pero el ser humano siguiera siendo el alma. Mi teléfono sonó. Era la joven empleada de Arcadia que había ocupado temblando mi asiento aquel día. Escribió: he renunciado. Ahora allí solo queda caos. Quiero unirme a su equipo y aprender desde cero. Ya no quiero que el lenguaje sea una broma. Sonreí y respondí: la puerta siempre está abierta. Aquí, el lenguaje es estructura, no accesorio. Una semana después, la luz del sol se derramaba sobre el cristal de una oficina recién alquilada en la Castellana. Una pequeña placa colgaba en la puerta: Valdés Language Architecture. Entré con unas carpetas y un torrente de ideas aún no escritas. No más cajas de cartón pesadas. No más miradas esquivas. Solo un nuevo comienzo. Aquella tarde llegó la delegación de Genghua. Traían formularios rosados y se inclinaron con formalidad. Su vicepresidente habló en mandarín. Con voz pausada: confiamos en usted porque no solo traduce palabras, traduce nuestra dignidad. Aide. Respondí también en mandarín: ustedes confían, yo sostendré. No hacía falta más, era suficiente. Firmamos juntos un nuevo acuerdo, no con el logo de Arcadia en la portada, sino con mi nombre, en negrita. Lucía Valdés, asesora independiente. La cláusula era explícita. Todas las traducciones al mandarín en el contrato serían ejecutadas exclusivamente por la ESRA, Valdés. Cada trazo de tinta era como una incisión que tallaba una verdad. Había salido de la sombra de la invisibilidad. De noche, caminé por la Gran Vía. Las farolas doradas brillaban, los letreros parpadeaban, un violín sonaba desde una esquina. Me detuve frente a una librería antigua. En la estantería, un delgado volumen gris llamó mi atención. El silencio como estrategia. Lo compré sin envoltorio. Reí suavemente. En toda esta historia, no había vencido gritando ni con represalias ruidosas. Vencí con el silencio, con una sola frase simple: revisen el registro, y luego dejé que la verdad hablara por sí sola. Durante el fin de semana, abrí las ventanas y respiré el aire fresco. Mi bandeja de entrada estaba llena de currículos enviados a mi instituto. En la parte superior estaba el de la misma joven que había ocupado mi lugar aquel día desastroso. En la sección Fracaso notable, escribió: interpretar mal el contexto, dañar la confianza del socio. Lo subrayé y añadí una nota: el fracaso no es un crimen. Negarse a aprender de él sí lo es. Amlaven sabía que a partir de entonces no solo construiría una carrera para mí, sino para la próxima generación. Una generación que entienda que el lenguaje es un puente, no una mercancía barata que pueda ser reemplazada por software. A altas horas de la noche, escribí las últimas líneas en mi cuaderno. La justicia no llega como un trueno, llega como una voz baja, a la persona adecuada, en el momento adecuado, y una nueva puerta se abre detrás de nosotros. Hariwo. Cerré el cuaderno,
Apagué la luz y supe. Esta vez, la llave estaba en mi mano. Era libre. Estaba liberada. Y esta historia, por fin, me pertenecía a mí.